Desde la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ord iniciamos este primer programa de los 100 años de la radio en el Uruguay. Un medio de comunicación fundamental en el desarrollo de las comunicaciones en el país, con el desafío de formar periodistas y comunicadores en el siglo XXI. Estos encuentros pretenden ser un punto de reflexión sobre lo que ha sido, es y será la radio como medio de información, de entretenimiento y de transmisión de conocimientos. Y también tenemos que reconocer el importante valor que ha tenido la radio como un elemento fundamental de servicio social en el interior del país. En este primer programa, el encuentro es con Daniel Ayala. Él es médico, pero ante todo es un apasionado de la radio. Posee uno de los archivos sonoros más grandes que tiene el Uruguay, cargado de testimonios recogidos a través de varias décadas, para un programa que se emite en la vieja CX26, la radio del Sodre, hoy Radio Uruguay, perteneciente a los medios públicos, como se llama ahora. Así que también este programa contará con testimonios de varias personas que forman parte de esta rica historia de la radio en el Uruguay. Daniel, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Jaime? El saludo grande y bueno, cuántas cosas has dicho que tiene que ver con lo que la radio ocasionó desde su primer día, ¿no? Hace 100 años en Uruguay. Pero si hay un medio que revolucionó el vínculo y la relación entre los humanos es la radio, ¿no? La magia de escuchar sin ver las caras, ¿no? Y esa cuestión vinculada a la imaginación que desde el principio nomás se dio y se sigue dando, y más allá de los embates tecnológicos y las décadas tras décadas y algunos agoreros que decían que la radio desaparecía cuando vino la televisión, y no, se adaptó y siguió, cuando vino internet y no, se adaptó y siguió, y bueno, hoy en el mundo fabuloso de internet, la radio en sus formatos diferentes está la computadora, está en el bolsillo, está en la radio, sigue estando, porque la radio es pasión, es imaginación, y bueno, y para los uruguayos particularmente nos marcó la historia, ¿no? Nos marcó el siglo XX, la caja de resonancia del siglo XX es la radio, ¿no? La radio. 100 años, si miramos para atrás a través de centenares y centenares de testimonios que has recogido de gente que vivió desde aquel noviembre de 1922, aquella primera Radio Paradisábal, hasta ahora. ¿Qué dirías de estos 100 años? Y bueno, la radio comenzó en 1922 y bueno, y ya por allí surgieron cosas diferentes al resto del mundo, ¿no? El 6 de noviembre del 22 nacía Radio Paradisábal, que fue la primera radio organizada, que duró poquito, pero que marcó hechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, de las primeras que tuvo publicidad, era toda una novedad. Pero además de a la semana la alquila el Partido Colorado para la campaña política, y José Valle Ordóñez, en ese discurso radiodifundido del 12 de noviembre del 22, queda marcado una huella en lo que va a venir. Entonces, en ese peregrinar de la radio de los 20, 30, 40 y 50, pasó desde la radio a galena hasta después de las radios a capilla y la posibilidad de escucharlas en derredor la familia, hasta después llegar la espica y ponerla desde el alambrado en el interior o llevarla conmigo al Estadio Centenario. El audífono. Hoy están tan de moda los auriculares. Exactamente. Pero la espica tenía el audífono. Entonces, ¿qué pasa? La radio transversalizó todas las áreas que el uruguayo se movía, o desde la política, como te decía, desde el principio, desde la publicidad, desde los conciertos, la cultura y la radio vinculados sobre todo en los años 30, que fueron años muy fermentales, pero además hasta el fútbol, ¿no? Fuimos el primer país en transmitir un mundial. Dirán, bueno, se jugó en Uruguay y fue en Montevideo, en el Estadio Centenario. La primera transmisión fue en el Parque Central, después fue en el Estadio Centenario, pero fue CX6 Sodre, ¿no? Con Ignacio Domínguez Riera, con Emilio Elena, que quedó allí como la primera transmisión de un mundial. Y bueno, y después hay que ver lo que es el fútbol y la radio, ¿no? Década tras década,
irrumpieron relatores, creamos un estilo de relato de fútbol que es único, y después empezaron las maravillas de la radio en vivo, desde los conciertos, desde los radioteatros. Las fonoplateas. Y las fonoplateas que marcaron eran los grandes escenarios de grandes artistas, ¿no? De los mejores artistas del mundo venían a las radios, ¿no? Y a las fonoplateas. Esas radios además que surgieron en los 20s y que muchas de las clásicas perduraron en el tiempo, ¿no? Incluso algunos manteniendo el nombre, pero este fenómeno además que surge en Montevideo fue, en 1924 ya nacía Radio Paysandú, ¿no? Uh-huh. CW35. Te iba a decir eso, un Uruguay muy capitalino, muy centralista, ¿no? En tantas cosas, en su economía, en la política, en los servicios del Estado, todo, pero sin embargo, como tú decís, fue bastante democrática la irrupción de las radios. Sin duda. Si cumplimos 100 años la Paradisábal de Montevideo, 98 cumple Paysandú. Y así sucesivamente surgió Durazno, también por los 20s, y el dial se pobló en cada uno de los departamentos con la radio siendo caja de resonancia de la comunidad. Lo que pasaba y lo que pasa en la radio es lo que pasa en la localidad y en el departamento. Ese palpitar se sigue dando y se dio desde el principio, ¿no? Y hay un vínculo, quizás el fanatismo de uno, ¿no? Uh-huh. Pero entre la radio y el ser uruguayo que se sigue dando, ¿no? Y que se dio desde los principios. Y un fenómeno interesante que es la radio AM. En el mundo la irrupción de las FM han cambiado muchos modelos de hacer radio, y sin embargo en el Río de la Plata, porque incluyo a Argentina, la AM sigue siendo lo que predomina. Es más, con niveles de audiencia en los programas matutinos, por lo pronto, mayores en radio que en los programas de televisión. La radio ha cambiado, se ha vuelto. Antes las FM eran exclusivamente musicales. Hoy hoy la FM es como la M, como era la M. Muchos programas periodísticos, muchos programas hablados, muchos programas en los cuales ya no hay una diferencia. Antes la AM con la FM se diferenciaban porque la AM tenía, fútbol, tenía programas periodísticos, y la FM lo único que tenía era música, eran dos mundos. El cambio fue, la AM fue cayendo por un tema de calidad. La FM tiene mucho más calidad que la AM, y la FM se fue adaptando, haciéndose mucho más completa. Ahora hay programas periodísticos, hay fútbol, hay de todo, deportes, hay All Talk, hay programas también risueños, con mucho humor. O sea que la radio FM se ha transformado en el medio radial por excelencia, por más que la AM sigue funcionando, pero con dificultades. Sí, eso es un sello, y además con las diferencias que existen entre los uruguayos y los argentinos de estilo, ¿no? de la radio periodística, pero la AM sigue vigente. Bueno, después irrumpieron las FMs, irrumpieron después el fenómeno de las radios comunitarias también, en todo el interior, ¿no? Y yo siempre digo que cualquier localidad debe de tener una radio, es casi una obligación, porque allí pasa todo lo que sucede en el pueblo. Y yo creo que somos, por per cápita, debe ser el país que tiene más radios en el mundo. Si no, estamos peleando. Sí, en el podio estamos. Los campeones del mundo, si no estamos en el podio, ¿no? Mi padre tiene una carpintería muy grande, había una radio gigante prendida todo el día, que gran parte del día no se escuchaba, porque en una carpintería te podrás imaginar que se prende una pulidora, una lijadora, una escopiadora, una sierra, y la radio estaba prendida ahí. Aunque les cueste creer, en el año 65 es que se da el episodio del Liberaich. El edificio Liberaich está en la calle Julio Herrera, a 3 cuadras de 18 de julio. Ese edificio fue copado por 3 delincuentes argentinos que mataron a por lo menos 3 o 4 policías en el año 1965, y después fueron acribillados después de 1 o 2 días de rodear el edificio, de rodear la manzana. Y ese episodio me marcó muchísimo. La radio estaba prendida todo el día, y me acuerdo de los informes. Es el primer recuerdo que tengo de la radio.
Y ya te digo, mi padre era un tipo que escuchaba radio todo el tiempo, y yo también, hasta la madrugada. Es decir, mi padre me tenía que gritar de un dormitorio a otro que apagara la radio, porque el otro día tenía que ir al liceo, y yo estaba escuchando a Juan Alberto Badía, Radio del Plata. Te estoy hablando del año 72, 73, yo tenía 12, 13, 14 años, y vivía escuchando radio todo el tiempo. Ustedes hoy dicen, qué lindo tema, plum, Spotify, ay, qué lindo video, plum, YouTube. Todo es automático, depende de la velocidad que tengan, van a demorar en escucharlo 2 segundos, 3 segundos o 10 segundos. Nosotros teníamos que esperar que pasaran un tema en la radio. Bueno, primero cuando yo tenía 12 o 13, 14 años no tenía un radiograbador, no había plata, recién estaban viniendo los cassettes y entonces era la ilusión, el 90% de los temas no los tenías. Y yo en el 75 sí, ya empecé a comprar discos con un compañero que hicimos la discoteca y ahí arrancamos. Pero mi padre me metió en esto, que escuchando radio todo el tiempo. Bueno, marcabas algunos puntos interesantes como el primer mundial, etcétera. Hay momentos importantes que la radio acompañó, y podemos mencionar algunos. Ya que hablábamos de fútbol, el relato de Solé del 50, por más que hay otros relatos muy famosos como el de Duilio de Feo o Cheto Peliciari, sin embargo el de Solé sigue siendo hoy uno de los momentos más emocionantes que tiene la radio en este siglo. Sin dudas, sin dudas. El fútbol, bueno, Solé yo creo que creó el relato, la forma de relatar, comenzó en la radio oficial, en el Sodre, después pasó a Sarandí, allá por los 40s, y bueno, ininterrumpidamente estuvo hasta 1975, bueno, que falleció, pero paralelamente a Solé hay grandes relatores, ¿no? Que uno se quedaría, pero yo quiero nombrar 2 o 3 que quizás marcan jalones fundamentales en la evolución que tuvo el relato de fútbol, ¿no? Uno es Solé, sin duda, y además yo pongo el ejemplo siempre, cuando uno en la imagen ve el gol de Guilla del 50 y lo escucha con Solé es una cosa, y si lo ves sin el relato y la impronta de Solé es otra. Avanza el veloz crucero derecho uruguayo. Entra la tirada de tira. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Pasa también, si nos mudamos a la Argentina, el famoso gol de Víctor Hugo, el famoso gol de Maradona, que es de Víctor Hugo. Sí, claro. Sí, el relato de Víctor Hugo es un golazo, pero ese sello, ¿no? Ya que nombro a Víctor Hugo, antes quiero nombrar a Javier Pinto. Claro. Javier Pinto fue otro relator que televisa con la palabra. Que televisaba con la palabra porque no se podía con Solé. Él mismo, nosotros entrevistamos a Javier Pinto y él nos contaba, yo no podía competir con Solé, yo tenía que hacer algo distinto. Incluso él se presentó para poder ser relator suplente de Solé, y Solé le dijo, no, mi hijo, usted tiene futuro, usted vaya por su cuenta, acá no va a crecer. Y bueno, y él le impuso la fraseología, todo lo que rodeaba la transmisión, la previa, los vestuarios. Él generó una cuestión del relato absolutamente distinta, y bueno, y logró un impacto enorme. Y después yo creo que sin duda Víctor Hugo Morales, después del fallecimiento de Solé, en ese reacomodo que hubo de todos los relatores, sumó, sintetizó lo de Solé, lo de Javier Pinto, y le puso su impronta de profesionalismo y de transmisión completa y de enormes desafíos, que por pocos años estuvo en Uruguay relatando fútbol en Montevideo, en Oriental, pero que después, bueno, hay que ver lo que es Víctor Hugo en la Argentina. Aquí están peleándose Rubén Paz con 2 brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca. Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol. Viene para Krasowski. ¡Gol! ¡Victorino! Muchachos, no te van a dejar cambiar la historia. Un poco esos 3 fenómenos, pero sigue dando excelente relato. Primeramente todo es vocacional en la vida, ¿no? Cuando vos te dedicas a algo, lo primero que tenés que tener es vocación. La vocación es lo primero, y después el aprendizaje.
la radio no era como en el día de hoy, que hoy tenés la carrera de ciencia de la comunicación que te permite una base muy importante, que es una base con tu vocación. Si vos no sos vocacional, la base no te sirve. Si vos no tenés ganas de hacer, la base no te sirve. Te sirve siempre la base cuando vos tenés ganas de hacer, tenés la vocación por hacerlo y tenés la inquietud por llegar a hacerlo. Esto es muy importante. En aquella época era tener una voz acorde al gusto de la gente, tener la inquietud de la información, tener el conocimiento de la música, tener el nivel intelectual necesario para llevar adelante ciertos temas que de repente especialistas en una materia tienen y especialistas en otra no. Yo me dediqué al fútbol, yo no me puedo dedicar a la música porque no tengo cultura musical. Me dediqué al fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol nació conmigo y yo nací con el fútbol. Y me gustaba y era mi vocación. Yo escuchaba a don Carlos Solé, que fue para mí el maestro de esta profesión en lo que yo hago, y aprendí de él. Vos aprendías de que tenías al lado. De la misma manera como de repente un hijo aprende de los padres, en las profesiones, un estudiante de medicina aprende de un médico. Un estudiante de arquitectura aprende de un arquitecto. Bueno, yo aprendí de un relator de fútbol. Entonces eso para mí me sirvió como base y me dio la oportunidad de entrar en lo que yo quería. Tuve que trabajar en otras cosas, porque la radio no me daba para vivir. Tuve que esperar un tiempo. Pero en el camino largo me dio la oportunidad de hacerme camino al andar, de criar a mis hijos, de casarme, criar a mis hijos, de crear una familia y poder mantenerme a través del trabajo que realizo, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas marcaron, y si uno recuerda, como te decía, esa cosa que marca la vida de los uruguayos, esos recuerdos, el gol del 54 de Solé, ¿no? Cuando llora Solé, y fue el primer partido que perdió Uruguay de todos los mundiales, esos son mojones y puntos altos que marcan esa vibración y ese vínculo tan especial entre el fútbol y la radio que bueno, después década tras década y acompañando en general los triunfos, después es muy difícil ser Gardel en el relato cuando no te acompañan los resultados. Sin duda. En algún momento era la única compañía que la gente tenía, ¿verdad? La única distracción que tenía en sus casas era prender la radio, no para escuchar fútbol, sino para cualquiera de las otras cosas que la radio le brindaba, ¿no? Época de mi niñez y de mi adolescencia. Una etapa intermedia, ¿verdad? Que fue la radio transistor. Es decir, la radio espica, que se llamaban en aquel momento, unas radios cuadraditas marrones que por ahí en alguna casa de antigüedades pueden ubicar o encontrar, le permitió a la gente ir al fútbol con la radio en la oreja y ya darse cuenta si el relator inventaba, si se equivocaba mucho, si el comentarista estaba dando una versión equivocada. Pero la radio siempre sigue siendo un compañero, ¿no? Es decir, la televisión ha copado muchos espacios, sin duda, en todas las materias. Tiene la ventaja de la imagen, ¿verdad? De estar viendo la imagen de lo que está pasando. En la radio hay algo de inventiva de la gente que se imagina qué es lo que está pasando con lo que el periodista le está contando, ¿verdad? Pero realmente es una competencia. Yo diría que yo parto en dos, la etapa de la radio sin la televisión y de la radio con la competencia de la televisión. Ahora, que la radio no va a morir nunca, no tengo ninguna duda. Mencionaste que ya iniciada la historia de la radio en Uruguay, Valle Ordóñez transmitió un discurso. La radio y la política ha generado dirigentes políticos, sí. La radio. Sin duda. No, la radio y la política es como, por eso decía que desde el principio, desde aquel noviembre del 22, ya marcaron hechos como la transmisión de Valle, que sin dudas hay un antes y un después. Pero después se fueron sucediendo el primer jingle político y la propaganda política ya por el 40 y pico, cuando no hay quien pueda con Herrera, y surgieron los jingles, después verdaderas canciones. Pero personajes que se catapultaron por la radio sin duda, y uno que es Benito Nardone, que es Chicotazo, que llegó a integrar el Consejo Nacional de Gobierno, o sea, la máxima responsabilidad de ser presidente en aquel momento, que en sus prédicas en Radio Rural, pero además escuchaban no solamente en el campo, en Montevideo, era de un impacto, y bueno, las prédicas, además eso llevó a que otros dirigentes le contestaran, ¿no? Y después uno más adelante en el tiempo, sin duda
ubica en José Germán Araújo y en CX30 el fenómeno de la radio, de la resistencia local. Que no hay meta inalcanzable, que lo mejor del mundo es el hombre. Germán Araújo y su prédica, y bueno, también yendo a la arena política y llegando a ser senador, ¿no? Así que también hay, ojo, también ha habido otros políticos que con columnas o mismo con una emisora, como la emisora de Luis Valle y Radio Ariel, que después se transformó en Continente, pero bueno, Wilson Farrell Aldunate tenía su audición, y otros políticos que tenían sus audiciones, pero no con ese impacto enorme, ¿no? Bueno, José Pepe Mujica en su tiempo en M24, hablando al sur, también significó que tomó la radio para poder dar su prédica, ¿no? Y después la radio, hablábamos de la radio como entretenimiento también. No lo hemos mencionado todavía, pero la época de oro de los radioteatros fueron la farándula uruguaya, ¿no? Cuando hoy vemos la farándula argentina y las revistas, había revistas para los personajes que actuaban en radioteatros. Sí, hoy cambió mucho con lo que son las plataformas y demás, pero no hace mucho más atrás en el tiempo, los teleteatros paralizaban el país a las 9 de la noche, a las 10. Bueno, en aquel entonces era así con la radio, ¿no? Entonces, sobre todo en las tardes y en varias emisoras, pero puede ser Carve, Centenario. Yo tengo una anécdota que contaba, no me acuerdo si era don Walter Alfaro, que con respecto a Isolina Núñez, ¿no? Era una de los episodios de las actrices que más populares, hay muchos por nombrar, ¿no? Pero en su clásico de la tarde y en la primavera montevideana, y no dudo que también esto repetido en el interior, uno podía ir caminando por la vereda y con las ventanas abiertas ir escuchando los episodios de Isolina Núñez, porque claro, todo el mundo lo escuchaba. Y uno podía ir transitando y no perderse el episodio. En eso marca lo que fue el radioteatro, que en un principio, vale la pena decirlo, el impacto que tenía ser todo en vivo, ¿no? O sea, no había grabado, había efectos que se hacían también en vivo. Y en pleno auge, con emisoras que tenían 5, 6, 7 radioteatros, tenían que irse de un lado para el otro. Y a veces no llegaban, y entonces hay historias preciosas que Cristina Morán nos ha contado, o si no, de poder estirar los episodios porque el libreto quedó corto y había que prender un cigarrillo y empezar a hacer sonidos como para estirarlo y no llegar y cortar antes de tiempo. O sea, hay anécdotas, un sinfín de anécdotas, ¿no? Después el radioteatro se perfeccionó, se profesionalizó al contar con una cantidad de dispositivos vinculados al sonido, pero la época más pura, en esa época del radioteatro en vivo, en donde los efectos se hacían con maderas, con ruidos en la mesa, esas cosas quedaron en lo mejor de la historia. Siendo una estudiante de Derecho, en los primeros momentos donde había ingresado a la facultad, ya era una escucha de radio importante, como lo éramos todos en aquel momento. Y casi por accidente es que entré a Radio Sarandí en su época. Hubo un aviso en un diario que decía concurso para, fíjense cuánto ha cambiado el mundo, concurso para periodistas mujeres, de gran valor, de gran prestigio, que abrieron tantos caminos, y entonces decidí presentarme porque quería hacer algo que tuviera que ver mucho con la comunicación, con el contacto, con poder expresar una cantidad de cosas que no lo podía hacer desde ser solamente un estudiante. Y bueno, es una historia conocida por muchos, no por ustedes que son tan jóvenes, pero en aquel momento nos presentamos 700 mujeres, lo que era un número realmente asombroso para la época,
fundamentalmente porque las mujeres no ingresaban a esos medios, no tenían la oportunidad, y Sarandí, siempre tan vanguardia en tanta cosa, entendió el fenómeno y dijo, hagamos esto. Y bueno, y fue un concurso que duró varios meses, primero uno de cultura general, donde fueron descartando a una cantidad de participantes, después una prueba de voz al aire, donde estaban los grandes periodistas de este país tomando esas pruebas. Me acuerdo que hubo una lectura de un informativo a primera vista. Digamos, yo tengo lectura a primera vista, pero eso me viene desde primaria. Y bueno, y después hacer entrevistas, etcétera, hasta que las dos últimas fueron al aire y allí quedamos entonces 4 finalistas. Imagínense lo que fue. Y poco tiempo después entró a trabajar en un programa emblemático de la radio uruguaya que fue Discodromo con Rubén Castillo. Y yo mencionaba al comienzo la radio como servicio social. En el interior, también en Montevideo, pero en el interior la radio fue fundamental. Era época donde no existían los celulares, era época donde los telegramas también era cosa todavía muy complicada para hacer llamar por teléfono para enviar un telegrama, y la radio cumplía una tarea fundamental. La radio y las AMs departamentales, de las capitales departamentales en particular, que se escuchan y que se escuchaban en todo el departamento, y que era el vínculo que tenían también el interior del interior en cada departamento con la realidad de ese departamento, era la caja de resonancia con las transmisiones de ciclismo, con las transmisiones de fútbol, con los informativos, con las necrológicas. Fundamental. Pero además hay anécdotas preciosas con respecto a esos radiotelegramas, pero se sigue dando hasta hace no mucho tiempo, y yo creo que en algunos lugares se sigue dando, en que si hay un objeto que se pierde en la ciudad, muchas veces no van a la comisaría como iban antes, van a la radio. Yo tengo el ejemplo de CW33, la nueva radio de Florida, que hay cajas con llaves, con objetos que se perdieron, bueno, ni que hablar. Alguien encuentra algo en Florida, lo lleva a la radio. Y lo lleva a la radio. Bueno, los informativos necrológicos, está el famoso de Radio Carve, que hasta aún hoy continúa a las 8:30 de la mañana religiosamente, ¿no? Y forman parte de la compañía permanente que tiene mucha gente que sigue abrazando a la radio como el principal medio de comunicación, ¿no? Porque además, lo fabuloso de la radio es algo obvio lo que voy a decir, te ocupa un solo sentido, ¿no? Entonces tú puedes estar trabajando en el medio del campo y es verdad, y no es un mito, la espica o en el alambrado, hoy es el celular. Hay testimonios en las radios que te dicen, te estoy escuchando con el celular, sí. En el medio del campo. Y bueno, esa cuestión de tener la radio como compañía permanente, que se sigue dando, ¿no? Que se sigue dando y que yo creo que quedó y va a quedar por siempre, ¿no? Porque como te decía al principio, la radio se adaptó absolutamente a todos los formatos y lo mágico de que cumpla 100 años y siga más vigente que nunca, ¿no? Yo escuchaba los informativos de Carve cuando a las 13 horas de Feo y conectaban todas las radios del interior los informativos de CX16. Y por ahí en tantas noticias nacionales, Canelones, Radio Canelones en el éter, hoy Radio Cristal de Las Piedras, un equipo de 5 locutores habían estado 116 horas sin dormir. No sé si los 5 o se turnaban, porque nunca lo averigüé, pero me quedó 5 locutores, 116 horas. Y en ese momento en Argentina estaban los programas que había de televisión, que hacía Orlando Marconi, que estaba Pipo Mancera, entonces que hacían programas y que hacían algunas maratones de radio, pero de 30 horas, 20, 30 horas, recaudando fondos. Entonces me llevó a pensar a ver por qué yo no podía estar y batir el récord de Radio Canelones en el éter, y bueno, quise hacerlo para el Hospital de Mercedes, para los comedores populares, los comedores escolares de primaria, pero al final se fue acercando la fecha
y no hubo autorización, y al final lo tuve que hacer como una competencia cuando Difusora Soriano de Mercedes cumplía sus 15 años. Niña bonita, soñar con el 15, y bueno, en ese marco de los 15 años empecé y terminé en vez de hacer 116, hice 118, 2 horitas más para establecer el nuevo récord mundial. Hablábamos de la política, pero también de la imaginación y de las claves. Mencionábamos la época de la dictadura, y está el famoso recitado del poema de García Lorca de Rubén Castillo en Radio Sarandí para convocar a una concentración un día en la Plaza del Libertador a las 5 de la tarde. Sí, que Rubén Castillo quedó inmortalizado, eso quedó simbolizado, quedó como un elemento simbólico más grande de la resistencia de la radio en silencio y tras de toda la censura, ¿no? Leyendo un poema. Sí. Nada más que leyendo un poema. Pero era claro el mensaje y lo interpretaron. Bueno, hay que ver después todo lo que sucedió. Pero la radio, a pesar de tener una feroz censura, se las ingenió también, como para, no solamente en Montevideo, también en el interior. Claro. Nosotros tenemos varias anécdotas en el interior que fueron elementos de resistencia a la hora de pasar un tema musical de Atahualpa Yupanqui o que decía alguna cuestión y llamarlos a la comisaría, ¿no? Entonces, la radio de la resistencia en silencio y en quinto, sexto, séptimo sentido estuvo presente y vale la pena. Y Rubén Castillo es uno de los grandes de la radio uruguaya, que no solamente en ese 9 de julio que quedó marcado, sino en lo que dotó, en esas adaptaciones que la radio hacía a las realidades diferentes. Rubén Castillo fue un iluminado y un adelantado. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Hubo otros que quiero mencionar. Otro fue Wimpy. Arthur N. García Wimpy, que murió muy joven, también fue un adelantado. Si uno lee, escucha las anécdotas y las charlas amables de Wimpy, son adaptadas al hoy, con algún cambio en cuanto a la realidad, pero en cuanto al sentido profundo del decir, eso quedó, ¿no? Y además que muchos pueden creer que el humor en la radio es cosa de hoy y tiene una gran tradición. Sí, y en estilos desde Roberto Barri absolutamente diferentes, ¿no? Hasta pasando por Cuca Esclavo, una cosa mucho más intelectual en Sarandí en los 80, hasta, el propio Wimpy. Sí, los Risatómicos, por ejemplo. 4 con Antonio Setti y Jorge Casset. Uno de los libretistas era Carlos Maggi. Y casi fue libretista Mario Benedetti. Casi fue libretista, de acuerdo a las historias que nos contaba Antonio Setti, con personajes que, llenaban las fonoplateas. Hay anécdotas divinas de esa época, pero también las cartas que mandaban, y en ese momento eran las 8, las 9 de la noche, y era todo el mundo escuchando los Risatómicos y Precioso 64, ¿no? A morirse de risa con personajes como Macabro, como Carlito Sotarini, haciendo una parodia de las preguntas, de un programa de preguntas y respuestas. Pelo Duro, también Pelo Duro. Bueno, Pelo Duro también. Con sus personajes. Sus prédicas de Julio de Suárez en El Espectador, pero Roberto Barri con el comisario de Cerro Mocho, La alegre escuelita de Don Colino de Mario Rivero. Hay una serie de personajes que se hicieron conocidos y muy famosos a través del humor. Y hay un antecesor de todo eso que en la década del 30 fue Eduardo de Pauli. Eduardo de Pauli, con la creación de las 1000 voces, es un símil Eduardo D'Angelo de los últimos años 30. Que llenó el Estadio Centenario, él solito. El Estadio Centenario él solo con sus personajes, ¿no? Y
en Radio América, era en la época de oro de CX46, y también eran miles de cartas, se paralizaba el país para escuchar a Eduardo de Pauli, y bueno, y llenó el Estadio Centenario con el pibe Candelario, como le decía. O sea que yo soy producto de la magia de la radio, que encontró a un hombre y una mujer que se enamoraron, se noviaron, se casaron y gestaron una familia, de la cual yo fui el hijo menor y el más apasionado por la radio. A todos les gustaba lo que era ese mundo, porque además hablar de radio era de todos los días, era parte de la mesa del mediodía o de la noche, no siempre al mediodía, porque mi padre era además un periodista radiofónico muy célebre, y eso obligaba a que él tenía que estar con sus noticieros, que uno de los principales era al mediodía. Mi padre fue el reporter ESO durante más de 20 años y inició esa labor en 1941, septiembre de 1941, plena Segunda Guerra Mundial. De manera que toda la historia de mi familia está girando en torno a la radio, a la información, al periodismo, y bueno, a partir de eso, en lo que a mí me toca, a los 16 años estaba frente a un micrófono, conduciendo programas, realizando locuciones, dando lectura a noticieros, pero también incursionando en el periodismo, para el cual me preparé, me entrené. Eran tiempos de mucha exigencia para ocupar un micrófono, y creo que en ese sentido pude conocer muchas modalidades de la tarea radiofónica y programática. Y todos esos años, desde tan temprana edad, me dieron una experiencia que ha sido para mí muy, muy valiosa, pero que también predestinaron mi labor en el terreno universitario. Yo estudié Derecho, me recibí de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y me dediqué especialmente a los temas de radio y radiodifusión, concretamente legislaciones, normativas, marcos regulatorios, pero sin dejar jamás mi pasión por el micrófono y por, de alguna manera, llegar a eso tan maravilloso que es el público oyente, los radioyentes, que es a quienes uno se debe en la tarea de comunicar y que son el supremo árbitro de la labor que uno emprende. Radio es un sonido que te llega a ti, ¿no? Ahora, lo que yo no veo en el futuro, que para mí sí ya son arcaicos, es prácticamente como ver bueno, ahora los discos de vinilo están de moda de vuelta, yo los odio, claro, porque tuve que trabajar con ellos, pero yo veo una antena y digo, y alguien me dice, ¿te acordás cuando había antenas de radio? ¿No? O sea, no va a haber más AM, va a haber algo que se llama internet o una red, que se llame lo que sea, pero la cuestión es que el audio va a seguir llegando a las personas. Y el audio es importante, no es que lo lindo es el video y el audio no sirve. El audio te llena, el audio te informa, el audio te llega, el audio te permite hacer cosas mientras que estás haciendo otras. Pero entonces no importa cómo te llega. Entonces, ¿qué es radio? Radio sigue siendo eso. O sea, no son aparatos la radio es comunicación, la radio es un sonido que llega a través de donde quieras. Daniel, para terminar, 100 años de la radio, en los 80 comienzan las carreras de comunicación y de periodismo, hasta ese momento no existían, es decir, que estamos hablando de que todo este gran medio, todos los medios, pero la radio en particular, tenía gente vocacional, intelectualmente brillante, formada, digamos, en el vínculo con el medio de comunicación, no desde el punto de vista académico, pero a partir de los años 80 vino la formación académica y estamos en una facultad que forma justamente a profesionales de los medios y también profesionales de la radio. ¿Cuáles son los desafíos, los retos que tiene hoy la radio con toda esta nueva generación o estas generaciones de comunicadores formados en universidades? Y bueno, el reto es mantenerse a la altura de nuestra historia, de nuestro legado. Nosotros hemos recibido
hoy un legado de grandes que fueron autodidactas, ¿no? y que generaron estas cosas que conversamos y muchas más. Y bueno, uno aspira a que en esto de la profesionalización y de llegar de otra forma al conocimiento, podamos estar a la altura de nuestro legado, te decía, y bueno, y mantener vigente la radio como el más maravilloso medio de comunicación. Está en las manos de ellos, ¿no? Los que se están formando y que tienen quizás las herramientas que no tuvieron aquellos antecesores que están en la historia, que son el legado, pero que la radio tiene mucho más para dar. Bueno, radio es comunicaciones radiofónicas, así es el nombre de la materia, y se enmarca en la primera etapa de la formación de los alumnos, en lo que llamamos el ciclo fundamental o ciclo básico. Es obligatoria, es curricular, todos los alumnos pasan por esta materia divina que está en el primer semestre. Es parte curricular y obligatoria de todos los alumnos, de todas las carreras, no solo de los que hacen periodismo, también de los que hacen publicidad y marketing, los que hacen organizaciones, empresas, de los que hacen audiovisual, de los que hacen analítica de datos e innovación, y obviamente de los que hacen periodismo. Pero la consideramos tan vital en la formación del comunicador, que es parte del cuerpo central y curricular del ciclo básico. Es un descubrimiento porque además, y ahí es, bueno, parte del desafío, ¿no? y de nuestra insistencia en sostenerla como materia. No se nos ocurriría no tener radio en la formación del comunicador, bueno, en el mundo de los programas de comunicación. No es que seamos nosotros la novedad, pero es vital, es esencial, y lo que ocurre cuando ingresan es un descubrimiento, porque en los hábitos de consumo en esa generación la radio no está tan incorporada como tiempo atrás ocurría, ¿no? Entonces es un desafío mayor todavía, el descubrimiento para ellos es enorme. Hay, por ejemplo, un ejercicio de entrada que es mapear el sistema radiofónico del Uruguay. Y es el primer descubrimiento y la sorpresa de ver, por un lado, la cantidad y la diversidad de emisoras y de estilos, de géneros, y empezar a identificar los referentes. Todo esto no es que lo traen, ¿no? Pero no porque ellos estén empobrecidos en eso, simplemente porque los hábitos de consumo de medios han cambiado mucho. Entonces no lo traen, salvo los que van a hacer periodismo, los que ya vienen decididos a hacer periodismo. Pero una vez que pasan por la materia, bueno, cambia la perspectiva. Y descubren un medio porque esto que tanto se ha dicho y se ha repetido no es cliché, es verdad. Hay gente que habla de la magia de la radio como medio, esa cuestión de interpelar la imaginación, de la cercanía, todo esto tiene mucho peso, ¿no? En la experiencia de ellos con la radio como medio de comunicación, ¿no? Y después esa no es dualidad, pero esa apertura que ofrece, que estudian, ven, entienden, entran en la lógica y producen contenidos para la radio en el sentido más tradicional, pero al mismo tiempo trabajan con herramientas como el podcast, el storytelling, todos esos usos más contemporáneos, más vigentes, más nuevos, más recientes de la radio. Entonces, el que no se fascina por el lado del medio tradicional, se fascina por el lado del potencial y de los usos que habilita este medio en esas otras esferas, ¿no? Y bueno, el desafío es precisamente una suerte de vaivén calculado, ¿no? Diseñado entre las formas y los usos más tradicionales, que siguen teniendo un potencial impresionante, didáctico y concreto, real. Por ejemplo, la radionovela es un formato maravilloso y que no tiene nada deprimido, y por otro lado se va a ir entre algo así, o el informativo clásico y el podcast con diferentes usos. No te olvides que este curso, al ser curricular, al ser obligatorio para todos los alumnos, no solo para los que van a hacer periodismo, que obviamente muchos de ellos sí vienen pensando en los formatos más
o clásicos o duros o formatos más modernos, pero hay otros que cuando descubren a partir de la materia piensan en términos de entretenimiento por ejemplo, alumnos que siguen audiovisual, muchos de ellos son cinéfilos o les interesa mucho el cine, bueno, van por el lado de los usos de la radio, el potencial de la radio para espacios culturales o contenidos culturales. Están siempre los amantes del deporte, que les interesa la comunicación y el deporte, y de pronto no van a hacer necesariamente periodismo esos alumnos, pero terminan así trabajando, incursionando en la radio por el lado de radio y deporte, contenidos deportivos. Entonces, el curso es muy rico también por eso, porque es un paneo en todos los sentidos. La radio como radio, medio de comunicación, y la herramienta radio y las herramientas que ofrece y que abre hoy a otros mundos, al mundo corporativo, al mundo de la publicidad, bueno, tradicionalmente, y las nuevas formas, a todas las orientaciones dentro de la comunicación. Y son ellos los protagonistas de eso que tenemos para dar. Y una tecnología que no tuvieron ellos tampoco. Hoy Sí. hay herramientas tecnológicas que facilitan mucho más. Hoy para hacer un efecto de sonido no tenés que golpear la mesa como lo golpeaban en el viejo radioteatro. Y lo que pasa es que al cambiar los formatos y al diferenciarse de aquellas épocas, la creatividad va por otros lados y bueno, por eso lo nuevo hay que forjarlo. Y lo nuevo es muy nuevo, porque todos estos cambios tecnológicos se han dado de una manera vertiginosa. Impresionante. ¿No? Nosotros hablamos de radioactividades hace 33 años, grabábamos en una cinta carrete. Hoy está todo guardado en un disco duro. Entonces, ¿quién sabe lo que va a pasar dentro de 10, 15 años? Eso hace... Hay un desafío acá, porque quizás el tener todos los elementos tecnológicos al alcance, yo me descanse en que está todo se puede hacer de una manera fácil. Pero yo creo que no. El enorme desafío es ponerle contenido, ponerle pienso, ponerle sensibilidad, sentimiento. Eso la tecnología ayuda, pero la pone el que está de este lado. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. No, gracias a ti y bueno, el saludo grande para todos.